Ya, entonces estamos en esta parte, ¿no? Como les comento, esto ya es política gubernamental, decisiones de los gobiernos, ¿sí? Muchas de estas decisiones no son tomadas para que no se convierta en un gobierno que saben decir antipopular, pero son decisiones técnicamente. Si se aplicara toda la ciencia que existe, se aplicara en las diferentes actividades que se realizan, no tuviéramos nosotros mayores inconvenientes. Cuando una empresa está mal, ¿qué decimos de instancias? Decimos, esta empresa está yendo mal, está mal administrada. ¿Cuántas técnicas tenemos de administración nosotros? Desde el proceso administrativo, ¿cuánto? Una gran cantidad, pero que no se han aplicado, ¿sí? No están bien aplicadas porque la administración del dinero, administración de presupuestos, administración de ventas, administración de la producción, todo. El proceso no está bien aplicado. Porque no es solo tener la teoría, sino que aplicar, crear, poner en práctica esa teoría. Entonces, en esta materia, en esto que tiene que ver la toma de decisiones, entonces aquí es política. ¿Quién sale perjudicado? ¿Y quiénes se favorecen? Entonces, aquí las tasas de interés, estas tasas de interés, se oye, pero en realidad, muchas personas, en el momento de opinar, ¿sí? No lo hacen. Pueden saber la solución, pero no lo hacen. Porque tal vez pertenezcan o sean, o estén ellos inclinados o sean partícipes o pertenezcan a estos sectores, ¿no? Que manejan en nuestro medio, que manejan los créditos, los préstamos. Aquí la solución es simple, ¿sí? Permitir que vengan bancos de afuera, ¿sí? Bancos de afuera. Entonces, esos bancos cuyas tasas de interés son muy bajas, sobre todo esta tasa de interés activa. Entonces, en otras palabras, permitir que venga la competencia. Entonces, hay algunas instituciones financieras que nosotros hemos oído, por ejemplo, el Banco Santander. Creo que ellos tienen un promedio de tasa de interés activa de un 7%. Activa, que es la costosa que en nuestro medio, ¿sí? Entonces, a diferencia de los 18-20% que cobra la banca aquí en nuestro medio. Entonces, ¿qué le van a obligar? A que sea competitivo, a que baje las tasas de interés. No hay otra manera. Porque como es un grupo que aquí está representado como la Asociación de Bancos y Cooperativas de Ahorro y Crédito, entidades financieras privadas, entonces ellos manejan un solo discurso en cuanto tiene que ver con las tasas. Entonces, el gobierno, ¿con quién se disgusta? Pero esto va a favorecer a muchísimas personas, a muchísimas empresas. No se ha oído, solo se oye que tienen o que tienen eso de que vengan acá ese tipo de bancos. Entonces hay otro banco, creo que es este banco me parece que es esto no recuerdo el nombre, pero es un banco, creo que es árabe este banco. Asimismo, con unas tasas de interés aproximada de esta tasa de interés activa del 5%. Entonces, mucho más bajo. Entonces, ahí tienen que obligarles a ser competitivos, ¿sí? Ahí está una de las soluciones, como les digo, es una decisión de gobierno, una decisión de política monetaria del gobierno.
Entonces, dentro de esto, dentro de qué ustedes que han visto, sobre todo, a ver, en qué otro tipo de actividad estamos en los bancarios, ¿no? Esta es actividad comercial, de lo que es de estas empresas. Entonces, otra, ¿cómo se puede decir? A ver, otra decisión que debe tomar el gobierno para que vengan empresas de otra parte, ¿sí? Por ejemplo, en la telefonía celular, ¿sí? Prácticamente lo que se ha hecho en nuestro medio, y eso es por parte de los gobiernos, dar la concesión prácticamente de la telefonía celular a dos empresas. Y ustedes ya conocen, ¿no? Claro y Movistar. ¿Qué debe hacer el gobierno? ¿Qué debe hacer? ¿Política referente a esto? Sí, la competencia, pues. Porque no son las únicas operadoras que existen, ¿no? Hay muchísimas. Entonces, que van a venir con planes mucho más bajos en lo referente al servicio, ¿sí? Porque nosotros también, es- está aquí como una especie de monopolizado la telefonía celular. Prácticamente estas dos empresas son las que tienen la mayor parte de de los clientes. Si no están en Claro, están las otras personas en Movistar. La mayor. Muy pocas personas están en lo referente a la telefonía esta de CNT. De ahí no existe más. También es otra de las que ya es decisión del gobierno de permitir, de dar la concesión para que venga acá al país. ¿Cuáles son los motivos que no hacen? ¿Cuáles son las circunstancias que no hacen? Ahí ese es el que no sabemos. Y así hay un sinnúmero en los cuales son decisiones que son estrictamente del gobierno, que pueden ser, como les digo, antipopulares que llaman, o pueden tener el sentido aquí, el sentido de lo que es el beneficio para la mayoría de la población. Entonces hay cosas que no se los hace porque no quieren tomar la decisión más correcta. Entonces se mantienen de esa manera, se mantienen, entonces va impidiendo que la economía vaya progresando, ¿sí? Que los ciudadanos tengan una mejor calidad de vida. En algunos aspectos, hay unas, sí, algunas que se ha impedido, que no toman la decisión correcta, la decisión correcta. Todo tiene que analizarse, ¿no? Todo tiene que ver, como decía, en la parte del beneficio-costo, del beneficio. Si el beneficio es mucho más alto que el costo, que el gasto, entonces se toma la decisión adecuada. Se analizan muchas alternativas. Entonces, ¿cuál es el beneficio de cada una de ellas para tomar la mejor alternativa? Eso es lo que tiene que ver con esta parte de las tasas de interés. Ahí sí, hay que preguntar, hay que averiguar cuál es el asunto de que no se pueda bajar las tasas de interés. ¿Cuál es el asunto? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la circunstancia? Pero como les digo, es una decisión de gobierno, decisión de política gubernamental. Entonces pasemos a a la tercera variable macroeconómica, que es el empleo. ¿Sí? Mide el grado de ocupación de la población, permitiéndole poseer ingresos. Ya sabemos nosotros que estos ingresos que van a las familias es para cubrir las necesidades que tienen las familias, que tenemos todos nosotros.
como familias. ¿Sí? Entonces, este empleo, el empleo, que tiene también políticas de gobierno, ¿sí? Acompañado de los diferentes sectores productivos del país. De los diferentes sectores productivos. ¿Qué hacemos para incrementar el empleo? ¿Qué hacemos? Porque una parte también del empleo generan los gobiernos. Entonces el gobierno para desarrollar sus actividades necesita de personal. Entonces nosotros lo que decimos los empleados públicos, ¿no? Necesita de personas que trabajen en las distintas entidades del gobierno. Además, también el gobierno hace inversiones. Hace inversiones, estas son inversiones de tipo social. Y para esas inversiones también necesita de personas. Entonces, también genera el gobierno, genera empleo. De sus componentes que tiene el gobierno, ¿cierto? El gobierno dentro de sus gastos son dos. El gasto corriente que se llama y el gasto de capital. El gasto corriente que hacen los gobiernos, todas las entidades públicas, todas las entidades. El gasto corriente se refiere a las remuneraciones, al pago de sueldos, al pago de salarios del personal que trabaja en las entidades del Estado, en las entidades tanto a nivel de gobierno como también seccionales. Ese es el gasto corriente. El gasto de inversión está relacionado, ¿sí?, con el aspecto social, con la parte social de la nación. Entonces, hablemos nosotros de inversiones, construcción de una escuela estatal, construcción de un hospital, construcción de una carretera por parte del gobierno. Entonces ahí está generando también puestos de trabajo. Entonces el pleno empleo, de acuerdo a lo que está establecido aquí en nuestro medio, el gobierno. El pleno empleo cuando las personas mantienen una relación de dependencia. Tienen ingresos determinados y tienen también una protección laboral. Entonces, eso es lo concerniente al pleno empleo. Y tenemos el subempleo y el desempleo. El subempleo, a veces sin relación ni dependencia ni de protección laboral, ¿sí? Tiene ingresos por un determinado tiempo. Entonces, esto es lo que se va provocando de acuerdo a los tipos de modalidades que se presentan en el trabajo. Entonces, está trabajando, le contratan por una semana, le contratan por un mes, tiene que ver ese subempleo. Y el otro es el desempleo, no tiene ingresos la persona. Ni peor todavía, relación de dependencia y mucho más de protección laboral. ¿Sí? Entonces está desempleado, no tiene empleo la persona. Y este empleo está establecido a través de la población económicamente activa, que es la suma del pleno empleo más el subempleo y más el desempleo. La población económica activa son todas las personas que están en capacidad de trabajar, en capacidad de realizar alguna actividad relacionada con el trabajo. Entonces, para ello también existe en lo que tiene que ver las diferentes leyes, ¿no? Si hablamos nosotros del pleno empleo, tenemos aquí la protección laboral, bajo dependencia, ¿sí? Entonces, esta protección laboral está establecida a través de la ley, ¿sí? El Código de Trabajo. El Código de Trabajo. Entonces, lo grave es aquí, esto. Este es el problema que se tiene.
para que las personas de aquí, del subempleo, desempleo, pasen mucho más allá. La constitución política del Estado, la Carta Magna del Estado, que es la Constitución, como uno de sus principales artículos, ¿sí? Dice que garantiza el trabajo a todos sus ciudadanos. Entonces, una de sus principales dentro de este estamento, la Constitución, ¿sí? El fomento al empleo. ¿Sí? Fomento al empleo, la disminución del subempleo y también la disminución del desempleo. Esa es la política gubernamental. Ahora, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Porque el gobierno es el que maneja. Como les digo, las políticas estas manejan el gobierno. ¿Qué tiene que hacer el gobierno para generar más empleo? Y también está contemplado dentro de esto, ¿no? Dentro de esto el empleo autónomo, es decir, las personas que trabajan independientemente. Lo que sucede es que tienen que estar registradas. O sea, la persona que trabaja independientemente tiene que estar registrada, ¿no? Entonces hay muchas personas que aquí hacen actividades comerciales y no están registradas. Entonces tienen ahí un pequeño negocio o se dedican como comerciantes, van de una ciudad a otra con su mercadería. Sí, son comerciantes independientes. Los hacen su actividad, son hábiles para ello. Sí, son personas como cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros. Entonces decimos, no quiero yo trabajar en ninguna parte, quiero ser independiente. Y nos dedicamos a una actividad personal. ¿Sí? Actividad económica, pero personal. Nos dedicamos a la actividad del comercio. Nos dedicamos nosotros, puede ser a la actividad de bienes raíces, pero en forma independiente. Que eso es mucho más, es mucho menor, ¿no? Es mucho menor que el pleno empleo, es mucho menor. Entonces, la población económicamente activa, esta población económicamente activa, ¿sí? Como les digo, son todas las personas que están en capacidad de trabajar. Y la población económicamente activa en nuestro medio, en nuestro país, está contemplada desde los 15 años un día, ¿sí? Eso quiere decir mayores de 15 años, ¿sí? Hasta los 65 años. Y esa es la población económicamente activa. Está contemplado dentro de eso. ¿Sí? Ahora, en lo que tiene que ver, ¿no? En lo que tiene que ver con el trabajo. Hay dos tipos de trabajo en lo que se puede realizar, el trabajo material que se llama y el trabajo intelectual. ¿Sí? Entonces el trabajo que se hace, que se denomina material, es aquellas personas que tienen que usar la fuerza física para realizar. ¿Sí? Y el otro que es el trabajo intelectual que está contemplado en este trabajo que más está relacionado con la parte del conocimiento. ¿Sí? La parte del conocimiento de cada una de estas personas en las diferentes áreas o departamentos de las entidades. Entonces hablamos un contador, hablamos un experto, una persona que trabaje en importaciones, exportaciones, es más trabajo intelectual, ¿no? Entonces dicen importaciones, exportaciones, que maneje los documentos del documento único de importación, documentos únicos de exportaciones, los trámites que se hacen en aduana, etcétera. Es trabajo intelectual. En cambio, si hablamos de las personas que están laborando en una planta industrial,
en la que tienen que transportar la materia prima para que se procese. Entonces están usando la fuerza física, tanto hombres como mujeres, ¿no? ¿Sí? Si hablamos, decimos nosotros, un chofer que maneja transporte pesado es trabajo material. Está usando su fuerza física para ese trabajo. Entonces, esto también aquí en nuestro medio que está contemplado de esa edad a esa edad. Pero también hay que discrepar un poquito respecto a eso, ¿no? Respecto a ello. ¿Sí? Que por lo bajo, esta parte de la población económicamente activa, sobre todo en lo referente al trabajo intelectual, sí, se debería tomar aquí en consideración que por lo menos sea unos 10 años más. Estamos hablando de unos 75 años. Entonces pongamos el ejemplo. Los dos últimos, el presidente anterior y el presidente actual de Estados Unidos. El anterior, 75 años. ¿Sí? Y el actual presidente de Estados Unidos tiene 78 años. Y verán que no es que simplemente así, ¿no? Sino que el ser presidente del país más grande del mundo. ¿Sí? Entonces es un manejo muchísimo, ¿no? En la parte ¿cómo es? De su intelecto. Intelectualmente es una persona que tiene que ser altamente preparada. Tantas cosas que tiene, tantos aspectos que tiene que resolver, no solo internos, sino a nivel mundial. Tiene esa edad. Asimismo hablamos nosotros, por ejemplo, la primera ministra de, de, de Alemania, 72 años o 74 años tiene. Eso también aquí, ¿cierto? Contemplar dentro de eso. En la parte intelectual también, que hay que considerar. Entonces, la población económicamente activa y la población económicamente inactiva, que está parte del desempleo y parte del subempleo. Entonces, ha habido algunos cambios en lo referente a lo que manejan aquí las estadísticas en nuestro medio. Entonces, se ha querido, en la parte de esto de las estadísticas, no reconocer que nosotros tenemos un alto nivel de desempleo o de subempleo. Y se ha incorporado dentro de la actividad esta del trabajo, de la actividad, a personas que están sobreviviendo, ¿sí? Con pero ya muy pequeño negocio. Entonces hay mucha gente que sale a vender alguna cosa, ¿sí? Esa persona no está ni protegida, laboralmente estamos hablando, ni está bajo dependencia. Entonces, en su forma autónoma, en lo que tiene relación a vender alguna cosa. Entonces, prácticamente esa persona sobrevive cada día. Entonces, está en relación a que sí, sale a la calle a vender alguna cosa que tiene, alguna mercadería que tiene. ¿Sí? Habrá días en que sí venda, otros días en que no venda. Entonces, eso se llama supervivencia. Entonces, aquí han tomado esa parte de las personas que hacen esa actividad, que están en esa actividad de sobrevivencia o supervivencia como parte de que son componentes del empleo, y no es cierto. Entonces, el empleo simplemente está determinado bajo dependencia o en forma independiente, pero registrado. Usted tiene su negocio, correcto, está registrado su negocio. ¿Sí? Y las otras personas bajo dependencia,
de cualquier entidad. Entonces, eso es lo que se establece, lo que se determina el empleo. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué política manejan? ¿O maneja el gobierno? ¿Sí? Entonces, el desempleo parte de la población económicamente activa, que desea laborar pero no puede obtener un trabajo. Entonces, aquí la oferta de trabajo es muy reducida, es muy limitada. Existe más demanda que oferta. La demanda todavía, la diferencia, estamos hablando, ¿no? De la oferta y demanda de trabajo. Existe una gran diferencia, una diferencia inmensa en lo que tiene que ver entre la oferta del trabajo y la demanda de trabajo. La demanda es mucho, mucho mayor, bastante mayor, bastante más alta, bastante que la oferta. Entonces, si hablamos nosotros por un empleo, por una oferta de un trabajo, ¿sí? Están 300 personas tras de ese trabajo. Están 200 personas tras de ese trabajo. Entonces, la gran diferencia que se establece. Este es un dolor de cabeza, ¿no? ¿Qué tienen que hacer los gobiernos? Política de los gobiernos. Claro, desde luego con el apoyo de los otros sectores, ¿no? De los sectores productivos, sectores empresariales. ¿Qué tiene que hacer? No está en el sentido de modificar determinadas leyes que en definitiva quedan lo mismo o quedan muchas veces peor dentro de eso. Ustedes ya están en esta parte como población económicamente activa. Ustedes pertenecen. ¿Sí? Entonces la otra es la preparación que tengan. Entre más se preparen, tendrán más oportunidades de acceder a un empleo. Pero como tenemos nosotros aquí en nuestro medio la poca oferta de empleo, entonces ahí viene que tienen que manejar, como les digo, los gobiernos, las políticas referidas. Ya, entonces aquí está parte del subempleo, parte de la población económicamente activa que no cuenta con un trabajo debido a la presencia de este desempleo. Trabajos menores, hacen trabajos menores que generalmente se gana poco. ¿Sí? También son subempleados, como les decía, las personas que trabajan jornadas reducidas y de modo esporádico. ¿Sí? A veces la temporada que decimos que cogen a personas que trabajen por temporada, por un mes, 2 meses. Entonces, cuando no había este problema de salud, por fin de año, sobre todo en las empresas comerciales, ¿no? Entonces, pues ellos por incrementar sus ventas por las festividades de fin de año, de Navidad de fin de año, contrataban a un sinnúmero de personas. Entonces, eso es considerado como subempleo. Una vez pasada la temporada, ya no tenían dónde laborar esas personas. Entonces, este es otro de los indicadores. Este es un indicador de tipo social. Esta variable es un indicador de tipo social y que es fundamental dentro de la economía. Entonces, ya les dije, ¿por qué es fundamental? Porque son las familias que demandan los bienes y servicios. La mayormente, ¿no? Mayormente se demanda los bienes y servicios. Y para eso deben tener, ¿qué? Un trabajo, deben tener un empleo. Tener ingresos. Entonces aquí se ve afectado, sí, muchos entes relacionados con la economía. Las empresas se ven afectadas, el Estado, porque si hay empleo, si hay poco empleo, si hay subempleo o si hay desempleo, entonces no van a demandar con mayor frecuencia y en las cantidades establecidas los bienes y servicios. Y asimismo el gobierno tendrá menos ingresos por parte de impuestos.
¿Alguna pregunta tienen sobre este indicador? Sobre este indicador del empleo. Este es no es indicador, no, es una variable macroeconómica. Es una variable macroeconómica. ¿Sí? Esta del desempleo. Entonces, ¿qué deben hacer? ¿Qué deben hacer los gobiernos? ¿Qué deben hacer? ¿Qué deben hacer? Esa es la pregunta. ¿Cómo deben hacer? ¿Qué deben hacer? ¿Cómo deben hacer? Entonces, las políticas referidas, ¿no? Las políticas referidas. Entonces, aquí tenemos esta fuerza laboral que es igual a la población económicamente activa. La fuerza laboral. Pleno empleo más desempleo y más subempleo. Entonces aquí tenemos como una de las uno de los indicadores, la tasa de desempleo. Entonces representa el porcentaje de la fuerza laboral que se encuentra desempleada. Entonces simplemente se obtiene al dividir el número de desempleados expresados en personas para todas las personas que forman la fuerza laboral, la población económicamente activa. Y su resultado se lo establece en forma de porcentaje. Entonces esto es lo que se mide frecuentemente. Se mide frecuentemente. Pero aquí, como les digo, igualmente, ¿no? Igualmente, los datos, la información, es decir, la recopilación de los datos tiene que ser la real. Sí, tiene que ser la real. Los tasas de desempleo es igual. Desempleados, número de desempleados, dividido por el número de la población económicamente activa. Y por 100. Establecemos, hay un desempleo del 6%, hay un desempleo del 8%, hay un desempleo del 20%. También tienen, dentro de esto también hay que establecer en lo referente al trabajo independiente. ¿Cuántas personas? Mira, personas que estén registradas, porque, como les digo, independientes ¿en qué sentido? De que realizan su actividad propia. Por ejemplo, un abogado, ¿ya? Tiene su bufete, tiene su oficina. Entonces, él realiza su actividad en forma independiente, pero está registrado por la actividad que realiza. ¿Cuánto es el porcentaje en relación a toda la población económicamente activa del país? ¿Sí? Y en relación a lo que es el empleo. Entonces, hay médicos, abogados, ¿sí? Odontólogos. Hay también personas, como les digo, independientemente con su actividad comercial, en forma independiente. Pero están registrados cada uno. ¿Sí? Ustedes saben que las personas, sea independientemente, que realizan algún tipo de actividad dentro de la economía, ¿sí? Para el pago respectivo de las mismas, de esos servicios que pueden prestar, de esas ventas que pueden hacer, de algún producto, entonces tienen que emitir las respectivas facturas. Toda está ya registrada la persona. Sí. Por ejemplo, dicen, esta persona está dedicada a lo que es la actividad de bienes y raíces, arrendar bienes y raíces. Pues esta persona supongamos, independientemente tiene
una propiedad, tiene una propiedad que tenga oficinas, locales comerciales, arrienda. Sí. Y para ejercer esa actividad que tiene, debe entregar las respectivas facturas. El arriendo de los bienes inmuebles se los establece con facturas. Entonces, ¿qué se tiene que entregar a la persona que está arrendando ese bien inmueble? Pero la mayor parte de la población económicamente activa requiere de un trabajo bajo dependencia. La mayor parte. Entonces, ¿quiénes generan el trabajo? Quienes tienen que generar son las empresas, que requieren de la mano de obra, requieren de estas personas para sus actividades. Y también, como les decía, también el gobierno. Entonces, aquí no es más que esto de nosotros determinar la tasa de desempleo, pero tiene que estar aquí la verdadera información. La información que sea verdadera. Entonces, últimamente, esta tasa de desempleo, no sé cómo le quedó. ¿Sí? Que ha establecido y se ha establecido en nuestro medio y también tienen los datos también del INE. Entonces decían que teníamos una tasa de desempleo del 5% o 6%. La realidad es otra. La realidad es otra. Es mucho más alto esta tasa. Si no, dicen que una tasa de desempleo del 5, del 4, del 3% de nuestro medio, ¿sí? Estuviéramos con una economía bastante buena. ¿Sí? Pero aquí hay también niveles de desempleo mucho más altos. ¿Alguna pregunta sobre esto? Que es la otra variable macroeconómica, el empleo. Lo fundamental, simplemente tenemos esto, ¿no? Este indicador. Indicador macroeconómico del empleo, la tasa de desempleo. ¿Cierto? La tasa de desempleo. Entonces, la diferencia de esto, la diferencia será las personas que están trabajando o tienen un trabajo formal que se llama, es decir, bajo dependencia, generalmente. ¿Sí? Y será un 5, un 10% en forma independiente. Entonces, eso es lo que compone el empleo en nuestro medio. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Algunas preguntas? ¿Alguna pregunta? Ángel. Entonces, por ejemplo, se dijera, ¿qué es lo que sucede en nuestro medio? ¿O qué debería hacerse? ¿Sí? Para que se tenga más empleo. Entonces, de los diferentes sectores también dan su opinión, ¿no? Dan su opinión. Entonces, hablan, por ejemplo, la clase trabajadora. Entonces, ellos dicen que es, sobre todo, la última reforma que se hizo al Código de Trabajo, es una reforma que expresan los trabajadores, es inhumana con el trabajador.